El año 2025 fue el mejor año en la historia de la ciudad de Vigo, en todos los ámbitos. En la marcha de la economía, que está siendo excepcional, en la creación de empleo, en el ámbito de las humanizaciones y los cambios en la ciudad, en la construcción del Vigo vertical, en la forma de apoyar el empleo desde los presupuestos municipales, en la política social más importante que nunca y de las más importantes de España, y datos tan significativos como la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Pero al mismo tiempo también el gran desarrollo del ámbito deportivo, con tantas infraestructuras y tantos apoyos, pero un avance notable en el medio ambiente, pero una forma de poner a Vigo en el mapa como nunca en la historia había sucedido. Porque en este momento Vigo es una ciudad referente en toda España. Todo el mundo quiere ser Vigo. Y con catalogaciones tales como la ciudad que habla mejor inglés, la ciudad más feliz, la mejor calidad de vida, premios arquitectónicos y tantos reconocimientos que nos están haciendo de forma continua. Pero seguramente el dato más significativo del año 2025, al lado de la aprobación del PSOE, es que fue el 19º presupuesto consecutivo que hicimos. En 18 años, 19 presupuestos. Algo que muy poquitas ciudades en el mundo son capaces de decir. Nada más llegar aprobamos un presupuesto y ahora acabamos de aprobar el 19º en estos 18 años. Y esto es el gran mérito de la ciudad. Es la forma de llevar adelante una ciudad. Porque seguramente el ver la magnitud del presupuesto que acabamos de aprobar es un dato tan relevante y tan significativo. 426 millones de euros de recursos propios dedicados a la ciudad. Y es bueno hacer una comparación con el presupuesto primero que elaboramos. Ya no quiero hacer con el último que elaboraron otros grupos políticos gobernando, porque durante 2 años no elaboraron ninguno. Pero en el 2008 el presupuesto de Vigo fue de 231 millones de euros. Este que acabamos de aprobar es de 426 millones. Casi se duplicó. En este tiempo, los presupuestos de la ciudad de Vigo casi se duplicaron. Casi 200 millones de euros más para dedicar a la ciudad en el año 2026 en relación al año 2008. Bueno, y a su lado, que yo heredé este ayuntamiento con 65 millones de euros de deuda. Aparte de 30 millones que hubo que meter en el Mar de Vigo y aparte de otros tantos que hubo que dedicar a los aparcamientos fallidos de los anteriores gobiernos. Pues saldamos toda esa deuda de los anteriores. Y en el año 2012 nos plantamos en presupuestos y en deuda cero. En deuda cero. Claro, la deuda cero significa la buena gestión. Pero además, la presión fiscal más baja de toda Galicia, de las ciudades de toda Galicia y de las más bajas de toda España. Y pagar a proveedores en 4 o 6 días. Las empresas privadas pagan a sus proveedores en 80, 90 o 100. Hay ayuntamientos que tienen pago a proveedores en 200 días. Nosotros, entre 4 y 6 días de pago. Y esto es una muestra de lo que es la situación real de esta ciudad. El año 2025 el mejor año de la historia y el año 2026 será todavía mejor. Seguramente el resumen del año 2025 en Fomento es de lo más importante que se hizo nunca en Vigo. En el Vigo vertical hicimos el ascensor de Romil con Hispanidad,
Estamos con el ascensor de Juan Ramón Jiménez en Marqués de Valterra, con las rampas en Ramón Nieto desde Gandarón y Severino Cobas hasta Ramón Nieto, las rampas de Pintor Colmeiro muy avanzadas, las rampas de Pintor Lugrís prácticamente acabadas, las rampas de Serafín Avendaño ya lanzadas en el proyecto y el presupuesto, las rampas del Paseo Granada avanzadísimas, las rampas de la Gran Vía con todos los proyectos lanzados desde la Plaza de América hasta la Plaza de España, paradas por la Xunta de Galicia, que no quiere dejar que las hagamos, otra vez la Xunta de Galicia contra Vigo. El éxito del Halo es atronador. El éxito de las rampas de la Gran Vía desde Urzaiz hasta la Plaza de España es sobrecogedor. Y después seguimos con las humanizaciones. Avenida de Madrid, 17 millones de euros, la gran entrada de la Avenida de Madrid en marcha. En este momento también ya acordado con el Gobierno de España toda la humanización en un proyecto que vamos a hacer conjuntamente de la entrada de la Gran Vía en la ciudad de Vigo, mucho más que cambiar los cristales para quitar ruido, una humanización total con cubriciones que tendrán 150 metros. Asfaltados y humanizaciones en el rural, 372 calles programadas, 372 calles programadas, que totalizan 145 kilómetros de humanizaciones en el ámbito rural. La humanización acabada de la avenida de Castelao, el cambio extraordinario de la avenida de Samil y de la playa de Samil, que es lo nunca visto, cómo recuperamos las dunas, la forma en la que se hizo. La Rúa Teixugueiras, humanizada, Plaza do Valado en Rosalía de Castro, humanizada, la nueva plaza delante de Balaídos, toda humanizada, Rúa Pablo Iglesias, humanizada, Valmiñor, Clara Campoamor, San Roque, todo humanizado, proyecto de Cesario Vázquez ya en marcha en este momento, la humanización de la calle Lepanto a punto de acabar, la Rúa de Pazo humanizada, el Parque de Navia completamente cambiado y mejorado, el túnel del Duallen tan avanzado y paralizado durante años por la Xunta de Galicia, el gran proyecto de la reforma del acceso a la ermita de Aguía, que está siendo algo único. Ahora que pusimos allí, acabamos la obra de Gómez Román, poniendo el Cristo que Gómez Román proyectó, pues ahora estamos haciendo el acceso. Por cierto, tengo que recordar que el Bloque le llamó fascista a Gómez Román. El Bloque de Vigo le llamó fascista a Gómez Román, porque había diseñado una iglesia y un busto y un Cristo. Gómez Román fue el secretario general del Partido Galeguista, perseguido en el franquismo y que llevó adelante su forma de entender Galicia. El Bloque son antivigos e ignorantes. Antivigos e ignorantes. Bueno, adicionalmente, el Alcabre Verde con el corredor desde la Avenida de Europa hasta la VG20, las humanizaciones de Tomiño, Soutomayor, Doctor Carracido y Mondariz ya en marcha en este momento, el nuevo parque de bomberos en Tomás Alonso, cuestiones adicionales que estamos haciendo. Pues ya una hilera de proyectos para el año 2026. Pero este resumen del año 2025 es extraordinario. Extraordinario. Hasta que nosotros llegamos a gobernar, en toda la democracia no se hizo ni la 10ª parte de lo que hicimos nosotros en el año 2025. Ni la 10ª parte. En un año, más de 10 veces lo que se hizo en la democracia, desde los años 70 hasta el año 2007. Grandes hitos en el año 2025 en el gran área del urbanismo de la ciudad. Lo más importante, la aprobación del PSOE. Un PSOE dedicado a la vivienda para que tenga precios asequibles y, por tanto, un PSOE absolutamente libre de especulación. Un PSOE dedicado a dotacional para poder hacer campos de fútbol, para poder hacer asociaciones, ámbitos de cultura, y un PSOE verde, para seguir pintando Vigo de color verde.
Bueno, pues en el ámbito de la vivienda, 51.400 viviendas que contempla el nuevo plan de urbanismo. Y de ellas, más de 14.000 con algún tipo de protección. En Vigo hay 7.000 peticiones de viviendas con algún tipo de protección. Viviendas de alquiler a precio asequible para la gente joven, viviendas que alguna gente clase media quieren comprar, viviendas que trabajadoras y trabajadores ya en este momento quieren comprar, pues 14.000 de precios asequibles. Pero todavía más, porque el verde ocupa una parte tan importante, porque Vigo es una ciudad con poquito espacio verde. Tiene mucho verde en la periferia, pero no tiene espacio verde en las zonas donde habitamos mayoritariamente la gente. ¿Y qué hace este plan? Este plan pinta zonas enteras, por ejemplo, todo el corredor de Lagares en una gran zona verde, accesible desde tantos lugares de la ciudad. Y después, suelo dotacional. Suelo para poder construir, y enumeraremos algunas, pues cuestiones que necesitamos en este momento, desde asociaciones, desde ámbitos culturales, desde pabellones deportivos, desde tantas zonas que necesitamos. Pero, sin duda, una gran decisión que se tomó en el año 2025 fue el diseño, la tramitación y la creación de una empresa pública de vivienda. Una empresa que construya viviendas en Vigo, una empresa pública del ayuntamiento que construya viviendas con algún tipo de protección. Y en este momento ya tenemos en marcha una gran zona. La zona de Santa Cristina, bastante más de 200 viviendas con algún tipo de protección, un número muy importante en alquiler y a precios de alquiler asumibles que lleva adelante el Ayuntamiento de Vigo. Pero además ya estamos con un concurso público desde esa empresa, el ayuntamiento, pero para que lleve esa empresa, para comprar viviendas, para dedicarlas a alquiler. Y estamos dedicando ya 2,5 millones de euros a comprar viviendas que podamos alquilar a precios asequibles a la gente, sobre todo a la gente joven, que son los que más lo necesitan. Estamos licitando allí en Tomás Alonso, en la zona de Esturáns, un edificio para 27 viviendas dedicadas a alquiler a precio tasado. Ya creamos y firmamos con la universidad el Observatorio de Vivienda para hacer un seguimiento cercano a la situación de la vivienda en Vigo. Y ya estamos haciendo las expropiaciones, gracias al PESION, para una escuela de música en Bembrive, para una escuela de música en Oia, para la ampliación y un nuevo edificio del CRAC de Coruxo, para el acceso al Colegio Párroco Don Camilo, pero también para pabellones deportivos en Beade, para pabellones deportivos en Bembrive, para pabellones deportivos en Coruxo, para tantas y tantas cuestiones que se necesitan en este momento. Y después tenemos muy adelantado el protocolo, que está a punto de ser firmado, de humanización de la AP9. Esa gran entrada a Vigo que necesita ser humanizada, exactamente igual que ya está siendo la Avenida de Madrid. Y esas son las entradas masivas a Vigo que estamos en este momento ya en los procesos de humanización. Y en la autopista, lo que estamos haciendo es previendo el cubrir zonas enteras de la autopista, para eliminar el ruido como corresponde, porque si está cubierto el ruido es cero. Y además para facilitar el tránsito y para hacer parques en esas zonas de cubierta accesibles para la ciudad. Por cierto, en alguna habrá un ascensor, para que desde la parte baja se pueda acceder a la cubrición de la autopista, que será un gran parque y una gran zona. Bueno, ya se iniciaron las obras del barrio del Cura y dedicamos millones de euros a rehabilitaciones en Cascobello, Bouzas, Colla, Santa Clara, Beiramar, Teis, San Pablo, San Roque, zona de Fenosa, Salgueira, Gorxial, Lavadores y un largo etcétera que tengo que por razones de tiempo no enumerar. Bueno, ¿qué más? Algo muy importante. Ya se hizo la aprobación definitiva del plan especial para la implantación de la Biblioteca del Estado en Vigo. Ya lo hicimos, ya está a disposición del Gobierno de España y, por tanto, el Gobierno de España ya estará en este momento en la elaboración del proyecto para llevarlo adelante. Claro, ¿qué importancia? Es que el último presupuesto que nos dijeron que se iba a elevar la biblioteca
pública del Estado en Vigo superaba los 22 millones de euros. Por cierto, con la oposición feroz de la Xunta de Galicia, que no quería que hiciéramos la biblioteca pública del Estado en Vigo. Y decía que había que hacer antes otras cosas. En Pontevedra, en Coruña, en Santiago, que ya tienen bibliotecas del Estado, hacer más cosas del Estado en cultura allí. Y Vigo sin biblioteca. La primera ciudad de Galicia y la Xunta a la contra. Y ya estamos completando el Paseo de Lagares. Paseo de Lagares lo queremos en paseo ya, desde la desembocadura hasta las zonas altas de Lagares. Y ya estamos en la construcción, a punto de acabar, de todo el Paseo de Lagares en la zona de Miraflores. Por tanto, un año excepcional en el urbanismo. Y sobre todo en las facetas de urbanismo que más nos importan. Viviendas sin especulación, viviendas de precios tasados, viviendas de alquiler precios tasados y la Xunta sin hacer viviendas en Vigo. Mintiendo sobre lo que hace en Vigo y diciendo que hace viviendas porque visitan cada semana las mismas y las van sumando. Y las 200 que están haciendo, hacemos más desde Vigo que ellos, las van sumando en cada visita. Bueno, así pueden llegar a un par de millones de viviendas, claro. Si los visitan cada 5 minutos, ya funciona. Son unos farsantes estos de la Xunta. Año 2025, Vigo, la política social más importante en términos de porcentaje a población de ninguna ciudad de España. De largo de Galicia la más importante, pero en España también. Atención a casi 1.200 personas en el servicio de ayuda en el hogar, 15 millones de euros. Teleasistencia municipal completamente gratuita para más de 800 personas, fundamentalmente señoras mayores. 2.200.000 euros para becas de comedor que tenía que pagar la Xunta de Galicia y paga el Ayuntamiento de Vigo. Más de $500.000 de euros para comedores sociales. 3.548 ayudas de emergencia, de largo mucho más de 1 millón de euros, además de la compatibilidad con los otros programas para gentes que lo necesitan. Vigo Social TV, una forma de atender desde la teleasistencia a las personas mayores, 350, para tener contacto directo a través de una pantalla de televisión con ellas. Centro de Formación Rualta para dar enseñanza y para hacer formación a gentes en situación de precariedad y en algunos casos de emergencia social. Actividades para mayores, 8.000 personas que participan en nuestros actos. Pues, por ejemplo, uno notable, bailes. En asociaciones de vecinos hacemos bailes. Es que la gente mayor quiere bailar. ¿Y quién lo hace? El Ayuntamiento de Vigo. Cuidadores de barrio, un programa muy importante que genera mucho empleo y que además atiende a cientos y cientos de personas que lo necesitan en la ciudad. Pero adicionalmente nosotros no solo no recibimos casi ayuda de la Xunta para política social, y es obligación, sino que pagamos nosotros a la Xunta. Es el mundo al revés. Nosotros cofinanciamos centros de día, obligación exclusiva de la Xunta de Galicia, cofinanciamos el centro de día de Teis, cofinanciamos el centro de día de Colla y cofinanciamos el centro de día de Valladares. Cerca de $500.000 de euros. Cerca de $500.000 de euros que Vigo le da a la Xunta, para obligaciones de la Xunta. La Xunta recibe del dinero de España y en lugar de pagarlo en Vigo, paga Vigo una parte de lo que tienen que hacer. Es que nuestra política social, si no atiende la Xunta, atendemos nosotros. La educación es un capítulo importantísimo para el gobierno que yo encabezo. Y le dedicamos mucha atención y muchísimos recursos. Seguramente lo más llamativo son las becas de inglés. Vigo en inglés. El año pasado, 3,5 millones de euros para becar a más de 1.000 chicos y chicas que estudiaron inglés en Inglaterra y lo estudiaron con ahínco y financiados por el Concello de Vigo. Cuando yo llegué a la alcaldía, estudiaban inglés en Inglaterra los hijos de los dueños de las fábricas. Ahora estudian inglés en Inglaterra todas las chicas y los chicos. Lo único que tienen que hacer es sacar un 7 en inglés. No les preguntamos
si tienen dinero o no tienen dinero sus familias. Simplemente más de 1000 chicos y chicas fueron este verano a estudiar inglés a Inglaterra, becados por el ayuntamiento. 2,5 millones de euros para 9 escuelas infantiles, completamente gratuitas. La Xunta dice que sus escuelas son gratuitas y que todas las escuelas son gratuitas, las nuestras, las pagamos nosotros, pero es mentira. En las escuelas de la Xunta se paga el comedor. Nosotros sabemos que la gente necesita el máximo apoyo desde lo público y son completamente gratuitas. Pero además de pagar nuestras escuelas infantiles, pagamos una parte de algunas escuelas infantiles de la Xunta, otra desvergüenza política de la Xunta. Porque nosotros cofinanciamos con 205.000 euros las escuelas de la calle Palencia y de Hernán Cortés. Y la Xunta dice que son ellos. No, no, somos nosotros los que le pagamos escuelas infantiles a la Xunta. Una desvergüenza política, una cara dura total y absoluta en términos políticos de la Xunta en esta ciudad. Bueno, 2,5 millones de euros dedicados a estas escuelas municipales, que son las escuelas municipales del ayuntamiento, a la Escuela de Artes y Oficios, a la Escuela de Música, a la Escuela de Teatro, a la Escuela de Danza y a la Escuela de Música Tradicional. Las subvencionamos en algún caso al 100% y en otros casos entre el 80 y el 90%. Y efectivamente, 2,5 millones de euros para tantas chicas y tantos chicos que van a estas escuelas del concello. Pero además, algo muy importante, y lo digo yo, y quiero decirlo, que soy el primer catedrático de la Universidad de Vigo. Yo di la lección magistral en la inauguración de la Universidad de Vigo, con el rector Luis Espada en aquel momento y con Fraga Iribarne, presidente de la Xunta. Pues yo quería también la UNED en Vigo y la traje a Vigo. ¿Y cuánto le dedicamos el año pasado? Pues el año pasado le dedicamos los locales que valen un dineral y se los cedemos gratis. Un dineral valen los locales y además 250.000 euros. Pagamos la UNED en Vigo. Y eso fue un avance que yo quise conseguir y que en este año se hace de esa forma. Tantas titulaciones que ya se hacen en Vigo y se estudian en Vigo. Pero además tenemos la Biblioteca del Mar de Vigo. Y la Biblioteca del Mar de Vigo es la mayor biblioteca de esta ciudad. Lugar de estudio de chicos y chicas. Hay como 450 plazas solamente en eso, pero además tenemos la Biblioteca Neira Vilas, pero además tenemos la Biblioteca de Navia, otros 200 puestos de lectura y además hacemos pues actos en forma coloquial, la Reconquistiña. Y lo quiero decir, porque es una forma de hacer que las niñas y los niños de Vigo sientan la ciudad, vivan la ciudad. Bueno, pues las obras en los colegios las tiene que hacer la Xunta de Galicia, colegios públicos, pero no las hace. Y como no las hace, las hacemos nosotros. Cubrición del patio del colegio Celso Emilio Ferreiro y de la cubierta entera, 750.000 euros. Tuvimos que cubrir el colegio entero de Celso Emilio Ferreiro porque amenazaba derrumbe. Y la Xunta de Galicia no lo hizo. Quería que los niños y las niñas estudiaran en un colegio que amenazaba derrumbe. Amenazaba caerse. Es la mayor sinvergüencería política que vi en mi vida en una comunidad autónoma. Pues lo hicimos nosotros. Pues lo hicimos, está en este momento arreglado. Por cierto, se descubrió que aquello se podía caer en cualquier momento. La Xunta ni está ni se le espera. Pero también hicimos el muro de contención en Iglesia Valladares, el muro de Valle Inclán, la cubrición del patio de colegio López de Vega, que estamos en marcha, que va a costar más de 1 millón de euros. La tiene que hacer la Xunta, pero lo hacemos nosotros. Cubiertas de edificios anexos, Chans de Bembrive, 500.000 de euros, lo tiene que hacer la Xunta, lo hacemos nosotros. Parcela, mejora del cierre de Mestres Goldar, 175.000 euros, y ya estamos con el acceso a párroco Don Camilo. Y esto vuelve a ser otra desvergüenza política de la Xunta, porque esto se pudo hacer a través de la Ley Vigo.
y ya estaría acabado. Ya llevaría 2 años funcionando. La Xunta nos lo negó. ¿Y para qué es esto? Para dar seguridad a las niñas y a los niños de ese colegio cuando entran y cuando salen. Pero después, claro, toda la limpieza de los colegios la paga el Ayuntamiento de Vigo. Son millones de euros. Son millones de euros. Pero abrimos y cerramos nosotros, pero nos encargamos del mantenimiento nosotros. La Xunta de Galicia le gustaría cerrar toda la enseñanza pública de Vigo. Por pagar, no pagan ni la UNED. Vigo es una de las grandes ciudades turísticas de España. Y esto fue la Navidad. Esto fue la Navidad. Esto que tenemos detrás puso a Vigo en el mundo. Y mete, contados por persona día, el año pasado 6.600.000. 6.600.000 personas que estuvieron un día, 2 días, 3 días, 6.600.000 días, contado cada día como uno, en la Navidad de Vigo. Y claro, somos la Navidad de España. ¿Y qué significa? Significa que tenemos un flujo turístico impresionantemente importante. Tan importante que todas las ciudades de España quieren competir con Vigo. Todas las ciudades de España ya se metieron en la Navidad, pero no pueden con la ciudad. Este año va a haber más gente que el año pasado. Y estamos y seguimos haciendo la Navidad para Nueva York, haciendo la Navidad para Japón, haciendo la Navidad para Londres, París, Roma, Portugal y tantos lugares de Europa. Para Madrid, para Barcelona. Claro, ¿esto qué hizo? Hizo que la forma de tener turismo en Vigo ya sea todo el año. Porque claro, a esto hay que unirle que hacemos el marisquiño y en el verano mete una ingente cantidad de gente, los conciertos de Castelos, la Reconquista y tantos hitos que vamos haciendo para atraer turismo. ¿Qué significa? Significa que Vigo tiene un nivel de ocupación hotelera promedio en el año del 80%. Del 80%. ¿Y eso qué significa? Eso significa cientos y cientos y cientos de millones de euros para la ciudad. Yo escuchaba ayer a un responsable en el ámbito de España de la relación con los sindicatos. Es de aquí de Vigo, Antón Costa, y decía algo muy importante. Decía, catedrático de Universidad en Barcelona, decía que el turismo es una industria de una enorme estabilidad. Algo que yo ya sé, que fui ministro de Turismo, pero quiero citarlo a él, ¿vale? Para dar la autoridad de esa voz. ¿Por qué? Pues porque permanece siempre. Y en este momento, además, hay un incremento de turismo en el mundo. ¿Y qué les sucede? ¿Qué hicimos en Vigo? Nosotros, este gobierno, metió a Vigo en el turismo del mundo. Durante todo el año ya. Ya no hay época baja en Vigo. Ya lo tenemos todo el año. Y claro, ¿qué significa? Significa miles y miles y miles de empleos. Pero significa, además, el que el comercio ve que el turismo tira de él. La hostelería, las cafeterías, todo es un conjunto de acción de un poderío inigualable. Y lo metió este gobierno. Con la oposición de la Xunta, que sigo queriendo cerrar el turismo y la Navidad en Vigo. No quieren que haya Navidad y, por tanto, hundirían el turismo en Vigo, presentando demandas judiciales que le estamos ganando a través de personas interpuestas, el PP de Vigo y el Bloque de Vigo. Pero este año va a ser el año más importante de turismo en Vigo, en la historia. En la historia. Y claro, yo escucho cifras de otras ciudades de Galicia. Es que las pulverizamos. Es que la Navidad, es que lo que estamos haciendo en la ciudad, que es política desde el gobierno, está haciendo que seamos una gran ciudad turística. Y sabes, decía, y comparaba Antón Costa esto con Estelantes, con la industria. Y decía, la industria tiene picos, porque paga muy duramente las crisis. El turismo prácticamente no. Y el turismo de Vigo, que es un turismo selectivo, y que además tenemos un colchón tan importante, porque no solo llenamos Vigo, llenamos todo el entorno. Si alguna vez ese turismo baja, Vigo seguirá al 100%.
Porque bajará en el entorno, bajará en Santiago. Llenamos Santiago, hoteles en Santiago y hoteles en Orense. Y el PP de Vigo en contra, el bloque de Vigo en contra, Rueda en contra, Feijóo en contra, y Ana Pontón se queda callada. Pero de Santiago sí que hablan, de Coruña sí que hablan, y de otros sitios sí que hablan, de Vigo no. Lo hacemos nosotros, el gran éxito en la historia de esta ciudad. Pero, claro, en Fitur, el performance, lo que hacemos allí de Vigo, está lleno aquello. Es decir, las ciudades normalmente cuando hacen sus exposiciones en Fitur no van a nadie. En Vigo está petado, está lleno aquello. ¿Por qué? Porque somos un destino turístico de la mayor importancia. Pero además, en ámbitos concretos, plan de sostenibilidad turística de Bouzas, queremos potenciar el turismo en Bouzas, campañas turísticas mundiales. Estamos llevando adelante la candidatura de CIES Geoparque Mundial de la UNESCO, una vez que la Xunta nos robó el patrimonio de la humanidad y nos dejó sin él. 2017, la Xunta presenta su candidatura a escondidas y tapa la nuestra, paraliza la nuestra, la de CIES Patrimonio de la Humanidad, año 2017. Pasaron 8 años, no hicieron nada. Estos caraduras de la Xunta, caraduras políticos de la Xunta, no hicieron nada. Solo pretendían que CIES no fuera patrimonio de la humanidad. Pues ahora vamos a hacer algo similar, Geoparque Mundial de la UNESCO, y estamos en ello. Y este año dimos un gran avance. Bueno, tenemos ya MUPIs digitales en toda la ciudad en instalación en este momento, pero algo muy importante también, la Vigo Film Office. Es que ahora Vigo es sitio de rodaje. Es que hay tantas y tantas películas y tantas cuestiones de vídeos que se vienen a rodar a Vigo. En Vigo se hicieron el año pasado 320 días de rodajes. Prácticamente hay un rodaje continuo en la ciudad de Vigo. Prácticamente. Esto fue el Ayuntamiento de Vigo. Fue la Vigo Film Office, que es municipal, que está llevada desde el Ayuntamiento. Pero algo también importantísimo es que el turismo de congresos, ferias y eventos en Vigo está explotando. Todo el mundo quiere venir a hacer congresos a Vigo. Estamos cerrando congresos para el año 2027. Para el 2026, por supuesto, y está petadísimo, pero estamos cerrando congresos para el 2027. Estamos cerrando un congreso de 4.000 personas para el 2027, que ya no quieren ir ni a Santiago ni a Coruña, quieren venir a Vigo. Ya no quieren ir a Málaga y a Sevilla, quieren venir a Vigo. Quieren venir a esta ciudad, porque de repente es una ciudad referente. Pues esos son recursos ingentes para la economía de la ciudad. Pero yo quiero decir algo sobre el turismo. El turismo se centra en algunos lugares de las ciudades. Cuando uno va a Nueva York, pues va a Times Square, va al Bronx, va a la Quinta Avenida. ¿Significa eso que otras zonas de Nueva York no se benefician del turismo? Sí, claro que se benefician. ¿Por qué? Pues porque la gente que trabaja en esos sitios y que vive en aquellos otros gasta el dinero en los otros sitios de Nueva York. Pues en Vigo pasa lo mismo. Y alguien de estos 3 o 4 que se oponen a la Navidad en Vigo decía en un restaurante, decía que estaba en contra de la Navidad. Y los dueños del restaurante le dijeron, pues entonces estás en contra de tu negocio. Porque la dueña le dijo, yo voy a tu negocio y yo gasto allí el dinero que obtengo en mi restaurante en la Navidad de Vigo. Con el dinero de la Navidad de Vigo yo te paso una parte a ti, porque yo compro y estoy en tu negocio también. Y por tanto le decía esta señora, le decía y su marido, que tienen un restaurante, le decía, claro, estamos encantados con la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad nos hace el año. Solo la Navidad hace el año para estos negocios. Y el otro señor, que se negaba y que estaba a la contra, resulta que se beneficiaba de la Navidad. Y lo sabe, pero está a la contra porque se lo dice Rueda, porque se lo dice el bloque, porque se lo dice el PP. Es que la Navidad, que tiene unas zonas, se extiende a toda la ciudad. Porque la Navidad da más de 4.000 nuevos empleos. Probablemente esté por encima de los 5.000 ya en este momento. Lo veremos el año que viene. Y claro,
es un equivalente a Stellantis. Es que Stellantis emplea 6.000 personas. La Navidad de Vigo genera un equivalente a esos empleos. Y claro, viven por todo Vigo y compran en todo Vigo. Y por tanto, la Navidad tira de todo. Eso es el turismo. Eso es lo que Vigo consiguió. Adicionalmente, 4.000 niñas y niños en campamentos del concello, en Vigo Sónico aprendiendo y practicando música, en el Vigo Dance Festival docenas, cientos de chicas y chicos bailando, y después tenemos 5 ludotecas en Vigo. Y como no siempre lo dicen la gente, pues lo voy a decir: en la Casa de Xuventud, en Colla, en el Crac de Coruxo, en Lavadores y en Ampam. 5 ludotecas. Y esta es nuestra forma de entender el turismo y el veraneo de la gente de Vigo. Los campamentos. El deporte en Vigo está teniendo crecimiento exponencial. Ese crecimiento que de repente se lanza para arriba, extraordinario. Nosotros hacemos apoyo y ayudas a más de 250 entidades deportivas. 250 entidades deportivas. Apoyamos más de 300 eventos deportivos. Apoyamos a todos los clubes de élite, apoyamos a todos los clubes de base, apoyamos a todos los clubes de aficionados, apoyamos todo el deporte. Y además, para la iniciación del deporte, dedicamos $500.000 euros a más de 5.000 niñas y niños para iniciar su actividad deportiva. Ayudamos al tejido asociativo con millones de euros. En deporte, financiamos íntegramente el Marisquiño con 1.142.000 euros. Pero además subvencionamos todos los eventos deportivos, 640.000 euros para el deporte de élite, deportistas de alto nivel, promovemos y participamos en campeonatos, en fases de ascenso, apoyamos, hacemos las piscinas de Vigo, que se practica deporte y la tercera edad las utiliza muchísimo, pues le dedicamos 3,5 millones de subvención. 3,5 millones de subvención a ese deporte, pero hacemos el Run Vigo, el programa de cross escolar, cientos de niñas y niños que participan en él. Pero después seguimos en las infraestructuras. Y además de lo previsto para el año que viene, que ya no entraré en ello porque esto es el resumen del 25, grada de gol, aquí detrás está Balaidos, 26 millones de euros. Piscina de teis nueva, 7 millones de euros. Cubiertas de pabellones en Pista Vermella, en Frontón, en Coruxo, en As Travesas, en Bouzas. Arreglo integral de campos de fútbol, este momento en el de Samil, los cierres de las pistas de tenis, la nueva iluminación de la ETEA, el terreno de juego, campo de hierba en Castelos, el pavimento para el pabellón de Bembrive, que lo vamos a hacer flotante, y para el pabellón de Lavadores, muro perimetral en Sárdoma Moledo, pistas de atletismo de Balaídos, 9 vestuarios con un valor de 8,5 millones de euros en 9 vestuarios, que en cada sitio hay 5. En Abouza, Monte da Mina, San Andrés de Comesaña, Guía, Santa Mariña, Carballal, Candeán, Mixoeiro y Relfas, Sárdoma. Hicimos también el de Bouzas, los vestuarios de Bouzas. Estamos con la cubierta del campo de Bouzas y inversiones en instalaciones deportivas, más de 2,5 millones de euros. Pero seguramente el emblema del deporte es esto. Es Balaidos. Estamos construyendo un campo de fútbol Balaidos nuevo en la ciudad. Extraordinario. Y lo queremos en el Mundial. Y queremos que sea sede del Mundial. Y tenemos programados 65 millones de euros para la grada de tribuna para ser sede del Mundial. La Xunta, Rueda, quiere que sea Coruña y de ningún modo quiere que sea Vigo. Louzán, destacado militante del Partido Popular, apeó a Vigo del puesto de salir. Recordar aquel escándalo tremendo que hubo y que se mantiene todavía como uno de los grandes escándalos en la historia del deporte en España. La Diputación de Pontevedra no quiere que seamos sede del Mundial.
Y lo vamos a ser. Lo vamos a ser con este campo. Y aquí habrá mundial. Ya sé que tenemos en contra al PP de Vigo, que no quiere que pague la Xunta. Tenemos en contra al Bloque de Vigo, que no quiere que pague la Xunta. Pero si no paga la Xunta, lo haremos nosotros. Si no paga la Diputación, lo haremos nosotros. Pero Vigo tendrá esta gran reforma. Un desarrollo importante en el ámbito del medio ambiente en la ciudad. La potabilizadora cerró el ciclo del agua conjuntamente con la depuradora potabilizadora pagada íntegramente desde Vigo y nada a la Xunta. Cambiamos un zoo donde animales salvajes estaban en cautividad y aquello era una tortura. No se puede tener animales salvajes, tigres, leones, osos en un espacio de 100 metros. Lo cerramos y lo transformamos y fueron a mejor sitio los animales. Y creamos un ámbito de medio ambiente, Vigo Nature. Y allí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos recuperación de medio ambiente, hacemos un ámbito de campamentos, van los chicos y las chicas jóvenes a tener su identidad medioambiental. Adicionalmente, recuperamos las dunas de Samil, las dunas del Bao, la pasarela del Bao, la playa del Baluarte, control de ruidos en la ciudad y cada vez hay menos ruidos y con los autobuses nuevos eléctricos prácticamente ninguno. Tenemos 12 banderas azules, tenemos 6 senderos azules y seguiremos renovándolos. Tenemos parques caninos, vamos a hacer un número muy importante y en marcha el de Barreiro, Camiño a Camiño, huertas urbanas. En suma, somos campeones del medio ambiente. Y sobre todo porque tenemos un Vigo verde. Porque las calles humanizadas fueron una forma de hacer medio ambiente. Vigo tiene en este momento el mayor empleo que tuvo nunca en su historia. En el año 2025 batimos récords de empleos. Y una parte muy importante tiene que ver con el concello de Vigo, con la economía de España, con la economía de la ciudad, pero es que en la economía de la ciudad fuimos claves desde el concello. Y primero, con toda la Navidad, con todo el turismo, generamos empleos por miles, generamos empleos en las obras del ayuntamiento, generamos empleos en los apoyos que le damos a las empresas, en el plan de empleo hicimos y apoyamos las comunidades de montes para limpiar los montes, apoyamos clubes deportivos con empleo, en política social, cuidadores de barrio es generación de empleo, el Vigo Emprende es generación de empleo, las ferias industriales, Maitec, Navia, Consemar, el foro de la universidad, en todo está el ayuntamiento. Somos los grandes artífices de esta forma de entenderlo. Nosotros y la economía de Vigo, que es muy sensible, pero los PERTES los consiguió el Concello de Vigo. La Xunta de Galicia estuvo a la conta viendo a ver si no había PERTES en la ciudad. Los conseguimos desde el ayuntamiento con el gobierno de España. Un buen año 2025 en parques y en jardines. El Parque Camilo José Cera reformado. Estamos ya con el macroparque de Finca Matías y con las rampas de acceso. Parque de Miranalla. Parques y suministros en Samil, en Teixugueiras, en Jacinto Benavente, Mestre Prudencio en la plaza, pérgolas en Samil, pérgolas en La Rioxa, adquisición de parcelas para la red sanitaria y secundaria de 836 parcelas que desbrozó el concello. Y estamos ahora con el Parque Infantil das Gradas y con la renovación de un número importantísimo de parques infantiles por valor de 1,5 millones. 65 parques infantiles que vamos a reformar. Y hacemos una importantísima atención al comercio. El comercio es competencia exclusiva y obligación de la Xunta de Galicia. Lo dice el Estatuto de Autonomía, pero no atienden el comercio de Vigo. Y el PP, en vez de defender al comercio de Vigo, el PP de Vigo defiende Santiago. Pues nosotros estamos con el proyecto de rehabilitación del mercado de Teis, dinamización del pequeño y mediano comercio, pero lo más importante, el turismo. Es que los millones de personas que vienen compran en Vigo. Y ese turismo, ¿quién lo trae a Vigo? El concello. Fue la Navidad, es el Marisquiño, son los conciertos de Castrelos, es la Reconquista, es el Entroido, es los Reyes, es la venida de tanta gente, la cabalgata de Reyes, que trae tanta gente del entorno, y claro que compran en Vigo y establecen su economía en Vigo. Por tanto,
funciona y desde aquí y tratamos de impulsarlo lo máximo posible, pero el adversario del comercio de Vigo son dos. La Xunta de Galicia, que no dedica ni un euro prácticamente, cifras ridículas, al comercio, y Amazon. Una dinámica nueva. Y eso hay que hacerle frente. Hay que hacerle frente desde la Xunta de Galicia, que es la que tiene la obligación. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos turismo. Y es la forma más importante de hacerle frente a Amazon, porque la gente que viene, compra. La gente que viene, consume. Y ese es nuestro apoyo más importante. En Vigo está viendo, y el año pasado fue parte tan importante, este año 2025, una gran revolución en el ámbito de la cultura. En el ámbito de la cultura resalta este año de forma singular la exposición del centenario del Pazo de Castrelos. ¿Cómo era el Pazo? ¿De qué forma? Pero Vigo Cultura sigue batiendo récords. Pero la programación del Auditorio Mar de Vigo, imprescindible en la ciudad, subvencionada desde el ayuntamiento. Pero los museos están teniendo más visitantes que nunca. Un número tan importante de museos, Quiñones de León, Castrelos, el Marco, el Verbum, la Casa de las Artes, el Museo Liste, la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, la Casa Galega da Cultura, pagados en su totalidad por el Ayuntamiento de Vigo. Y le dedicamos a esto 3,2 millones de euros. Y seguimos, porque estamos haciendo la gran reforma del Verbum para hacer ampliaciones de cultura. Y mejoras en el Verbum, mejoras en las Casas de las Artes, promoción cultural. Dedicamos 2,5 millones de euros a promoción cultural en el año 2025. Pero en Vigo tenemos una riqueza cultural importantísima en la música. 9 bandas de música, 40 corales, subvencionadas exclusivamente por el Ayuntamiento de Vigo con 500.000 euros. La Xunta de Galicia se afeita para arriba. Los ignora, no le da ni un céntimo, subvencionados por el Ayuntamiento de Vigo. Orquesta Vigo 430, subvencionada por el Ayuntamiento. Agrupación de Centros Deportivos y Culturales, subvencionados desde el Ayuntamiento. Orquesta Clásica, subvencionada desde el Ayuntamiento. Malleuses, apoyado desde el Ayuntamiento. Amigos de la Ópera, Otoño Lírico, el Ayuntamiento. Estudios Vigueses, el Ayuntamiento. Coral Casablanca, el Ayuntamiento. Concurso de piano, el Ayuntamiento. Asociación Premios de la Cultura, el Ayuntamiento. Ferias del Libro, Sociedad Filarmónica de Vigo, Orquesta Infantil KV 2211, Maratón Fotográfico, Son de Seu. Es que toda la cultura de esta ciudad cuelga desde el Ayuntamiento. Estamos encantados de que sea así. La Xunta lo dedica en Santiago, lo dedica en Coruña, lo dedica en otros sitios. En Vigo, nada. Arte urbano, 500.000 euros, medianeras. Otra vez año 2025, jugando un papel tan importante. Pero ahora estamos con la gran transformación del barrio del Rocío, que ya presentamos, la gran transformación del barrio de Ribadavia, que se está haciendo y se hizo este año y se continuará el año que viene, Jardín Histórico de Castrelos batiendo récords, reforma de locales en Carral y en el Duallen, en el Casco Bello, para dar nueva dimensión al ámbito de la cultura, nueva renovación en la plaza de la calle Santiago en patrimonio histórico, el anuncio de Domecq, los azulejos que este año se reformó, la renovación arqueológica de Casa dos Moros, que se hizo este año pasado. Ahora estamos ya con los cañones del Castro, las visitas guiadas al Pazo da Raposei, las visitas guiadas en el túnel de las murallas históricas, de la fortaleza del Castro, de Toralla, de Villa Solita, y después patrimonio histórico de la iglesia, que hay que recuperarlo, porque si no va a desaparecer, en la iglesia Santiago de Vigo, en la iglesia de Candeán, en la iglesia de San Payo de Lavadores. Toda la recuperación de la cultura de esta ciudad a cargo del Concello de Vigo. La Xunta cero y la Diputación cero. Todo el apoyo al asociacionismo de Vigo lo hace el Ayuntamiento de Vigo. 500.000 euros para fomento del asociacionismo. Pero además hacemos hechos concretos en entidades sin ánimo de lucro por valor de 97.000 euros. Y por tanto ya está casi en los 600.000. Bueno, estamos haciendo un avance muy importante con el 010.
El 010 se pagaba, este año lo pusimos gratuito. Y por tanto, ahorros que la gente que llama al 010 por cualquier razón se hace de forma muy importante. Pero estamos con una gran reforma y una gran actuación potenciando los centros municipales de distrito, Teis, Cascobello, Bouzas, Coruxa y Sayans. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda hacer sus gestiones desde estos lugares. Pero todas las asociaciones de vecinos, todas estas que dicen que no apoyamos, todas son apoyadas por el ayuntamiento, exclusivamente por el ayuntamiento. Pero además les apoyamos en sus acciones, en sus actuaciones y en sus festivales. Bueno, un recuento brillantísimo en los grandes eventos de Vigo. Porque los grandes eventos de Vigo, muchos de ellos, son grandes eventos en toda España. Primero, la Navidad. La Navidad, 2 meses con un evento que da la vuelta al mundo. El encendido del árbol de Navidad de Vigo es de los eventos más vistos en toda España. Más vistos en toda España. Televisado en directo por todas las televisiones. Cabalgata de Reyes, Reconquista, Brincadeira, Marisquiño, que da la vuelta al mundo, financiado en exclusiva por el Ayuntamiento de Vigo. Los conciertos de Castelos, gratis. Los conciertos de Castelos no se paga. Se cobra una pequeña cantidad de la reserva para que nadie reserve y no vaya, pero son gratis. Se celebró por primera vez en la historia el Día de la Policía Nacional en Vigo. Y el próximo mes de mayo se celebrará por primera vez en la historia el Día de las Fuerzas Armadas de España en Vigo, con participación del Ejército de Tierra, participación del Ejército del Aire y participación de la Armada. Pero además, todas las fiestas que se hacen en Vigo, prácticamente un medio centenar, todas son financiadas desde el Ayuntamiento. Y les multiplicamos por 3 el presupuesto en el año 2025. Bueno, simbólicamente, pues la fiesta de San Blas en Bembrive, la fiesta de Colla, la fiesta de Bouzas y tantas otras fiestas financiadas todas desde el Ayuntamiento. La fiesta del pulpo, del mejillón y de la sardina, bueno, que se van celebrando allí en Castelos, la sardina se celebra en Teis y después magostos en todo el tiempo, las fiestas de San Juan y el Entroido. Estos grandes eventos se unen a eventos deportivos que desarrolla el Ayuntamiento, porque la Vigo Cup es el evento deportivo de fútbol base más importante de España. Pero es que la Copa del Nadal de fútbol que se realizó hace unos días es el evento de fútbol base de Nadal más importante de España. Pero celebramos los eventos con el 6 do Nadal en gran movilización en básquet, celebramos eventos de rugby, celebramos eventos de karate, de artes marciales, eventos con rugby. Es que todos los eventos deportivos de la ciudad se suman a los grandes eventos y a las fiestas de Vigo. Avances muy importantes en la ciudad, en las grandes infraestructuras, en los grandes sistemas de comunicación a los que Vigo tiene derecho y tiene que tener. Y el Gobierno de España está cumpliendo con la ciudad. Primero, el AVE Vigo-Madrid directo por Cerdedo. Rescatado, lanzado y en cumplimiento de plazos. Nosotros queremos tener Vigo-Madrid en alta velocidad en 2 horas 35 minutos. Y eso es el Vigo-Madrid por Cerdedo. En marcha en este momento y con una fecha de exposición pública en la primavera del año 2027. Segundo gran avance en la ciudad de Vigo. El Gobierno de España anunció que va a hacer la autovía en túnel a Porriño, coste 400 millones de euros. Es un gran avance, porque somos la única ciudad de España que no tiene autovía. La autovía se acaba en Porriño. De Porriño aquí hay una trampa, a veces mortal, dramáticamente mortal, que es la A55. Y el Gobierno de España ya comprometió y ya está haciendo y analizando las alegaciones, porque ya presentó el anteproyecto de esa gran obra, que significa el fin del aislamiento por carretera de la ciudad. Y se opone el PP, y se opone el Bloque, y se opone la Xunta, y se opone la Diputación,
y se opone el presidente de los empresarios, pero la quiere sí o sí Vigo. Toda la ciudad. Están en contra de la ciudad, metiéndonos esa carga de tener que ir por la vieja 55, en lugar de poder hacerlo en pocos minutos y con seguridad total, ahorrando accidentes y vidas en la autovía en túnel que el gobierno de España plantea hacer. Pero también la salida sur, ferroviaria en alta velocidad. Ya muy avanzados todos los estudios, comprometidas las formas y ya buscando dónde va a salir el túnel, si hace antes de Porriño o después de Porriño. Ya estamos en ese momento y ya con el estudio informativo hasta la frontera. Y esperamos que Portugal acelere también su obra, y se lo digo con todo el cariño, pero el gobierno de España está cumpliendo. Y sobre todo para Vigo es el fin de su aislamiento. Porque somos la única ciudad de España sin alta velocidad. Nos hacen dar esa vuelta vergonzosa que nos impuso el PP de Vigo, el PP de Galicia, el PP de España con Aznar y después con Rajoy, y que ahora quieren que sigamos yendo por Santiago. Pues no, vamos a ir por Cerdedo. Vigo directo y Vigo-Orense, 2 horas 35 minutos. Vigo-Madrid, 2 horas 35 minutos. Y Vigo-Orense en un plis-plas. Es que va a ser muy importante esto para Vigo y la unión con Orense y con toda esta zona. Y por tanto, sí, vamos en buenos avances en los grandes hitos y las grandes demandas. Pero además, también es bueno señalar que una parte tan importante, que es otro gran hito, que es la economía, pues la economía, quien consiguió el gran tirón de la economía fue el Ayuntamiento de Vigo. Y es fácil decir cómo. La alta tensión viene a Vigo, alta tensión eléctrica. El PERTE del automóvil lo hablé yo con el gobierno de España y con Stellantis. El PERTE del naval impulsado desde Vigo, desde el ayuntamiento. El PERTE Mar Industria. El PERTE del agua. El PERTE de los microchips. Pero además, la fábrica de microchips de Zona Franca. Yo presido Zona Franca, con todo el apoyo del gobierno de España, que fue el que garantizó. Y por tanto, un gran hito. Una fábrica de microchips de fotones en Vigo. Va a ser el Stellantis dentro de 10 y 15 años, va a ser el Stellantis del futuro. Pero además se viene Indra Vigo. Y ya están potenciando, ya están con los locales, con los nuevos espacios, y van a emplear este próximo año 250 ingenieros más. Conseguido desde el Ayuntamiento de Vigo. Pero también el PERTE del agua, que nos da 5 millones para la potabilizadora, y después, y tan importante, es que ya somos parte del proyecto del gobierno de España de la empresa Nueva Pública de la Vivienda de España, que ya vende a precio muy asequible pisos en Vigo. ¿Y qué más cosas? Pues transporte urbano, apoyado desde el gobierno de España, y tenemos el transporte urbano en Vigo en el año 2025, el más barato y de una extraordinaria eficiencia en la ciudad. El más barato de toda Galicia y el más barato de toda España. Bueno, ya le cedimos el suelo de la Biblioteca del Estado al Gobierno de España, que ya está en la opción del proyecto, y por tanto, grandes avances en este ámbito. ¿Dónde no los hay? En lo que tiene que ver con la Xunta. Es que la Xunta no invierte en Vigo. La Xunta no hace obras en Vigo. La Xunta no hace viviendas, no arregla las calles de su competencia, no coopera en el túnel del Duay, en el túnel de Beiramar. Hablan. Pero hacer no. Hasta vamos a salvar, y es un gran hito, con Xemar, desde Zona Franca y desde el Concello de Vigo, pagando la nave nueva, que se irá en torno a los 20 millones de euros, pagada desde Zona Franca. Es obligación de la Xunta de Galicia, pero la va a pagar Zona Franca. Es otro hito que conseguimos este año, porque Zona Franca le planteó a España, y España dijo que sí, que lo autorizaba, y lo paga Zona Franca, y por tanto, otro nuevo hito en el ámbito de la economía. Pero nos deben 3.240 millones de euros. Y yo reclamo, hoy en el balance, que nos paguen la deuda que la Xunta tiene con Vigo. ¿A qué espera para pagarla? Porque se calcula la inversión desde que llegó Feijóo a la Xunta. Se aplica proporcionalmente al tamaño de cada ciudad y sale lo que tenía que haber invertido.
se analiza lo que invirtió y se saca la diferencia. Nos deben 3.240 millones de euros. Un escándalo político. Pero adicionalmente nos deben 4.000 viviendas. Nos deben 4.000 viviendas. Y después, pues claro, están a la contra en el Mundial, no quieren que progresen, como decía, el Duallen, los túneles del Duallen y Beiramar, y específicamente, ¿verdad? Es que el gobierno de España, la Constitución, en su artículo 142, dice que las ciudades se financiarán de sus propios recursos, de asignaciones del gobierno de España y de asignaciones de las comunidades autónomas. Pues el gobierno de España le asigna a Vigo, de acuerdo con la Constitución, 122 millones de euros. Y la Xunta de Galicia le asigna 6 millones. El gobierno de España, 122 millones, que es lo que nos permite tener los presupuestos que tenemos, y la Xunta, 6 millones. Pero en canon de saneamiento recauda en Vigo 6 millones de euros. Por tanto, la Xunta nos aporta 0. 0 euros a esta ciudad. El gobierno de España, 122. Y la Diputación, pues no quiere aumentar la cantidad que tiene que aumentar, porque hubo inflación en los años que hace que Carmela Silva estableció los 5 millones y ahora tiene que actualizarse. Pues no quieren, no quieren. Y esto es el resumen de estos 365 días del año 2025. Un año excepcional, un año maravilloso, donde Vigo continuó su fase de aparición en el mundo, su fase de crecimiento económico, su fase de atención social, su fase de deportes, creciendo, creciendo y creciendo, aumentando, aumentando, aumentando. Y fue un año maravilloso. Y repito, y acabo como empecé. 2025 fue el mejor año en la historia de la ciudad de Vigo.